Este trabajo responde a más o menos 2 años y un poco más de investigación. Es parte de mi tesis de maestría en ciencias sociales y bueno, la idea fue esa tesis bajarla a un libro en un lenguaje sencillo, digamos, comprensible, no tan técnico. Y la idea, básicamente, el tema en el que se centra es, bueno, en lo que cada persona que vive en la comarca ve todo el tiempo, ¿no? El tema de la especulación inmobiliaria que se ve en distintos casos, como puede ser laderas, puede ser, no sé, casos en Bariloche, en Cholila, en Epuyén. Yo, por ejemplo, en el libro analizo un poco más el caso del Lago Puelo, pero digamos, la estructura de análisis puede llevarse a cualquier localidad, ¿no? En sí, el libro se centra en ver el paisaje cordillerano, como las inmobiliarias ven el paisaje inmobiliario como una mercancía, ¿no? Como un gran negocio, en donde básicamente lo que se vende justamente es poder acceder al paisaje, ¿no? Por eso el nombre del libro, Acceder al Paraíso, como una forma de, bueno, poder comprar tierras o tener un lote en un lugar de las características en las que muchas de las personas que estamos acá vivimos, ¿no? Claro. Entonces, la idea del libro es analizar cómo se va construyendo esa idea de paraíso, ¿no? Cómo a partir de construir esa idea de paraíso, de este paisaje privilegiado que tenemos, cómo eso se va transformando en un valor agregado al valor del suelo, ¿no? Y cómo hay una ganancia, ¿no? Que obtienen las empresas que se dedican al negocio inmobiliario a partir de vender el paisaje, ¿no? Y por eso que en el libro se analizan, por ejemplo, muchas publicidades de inmobiliarias, en donde, digamos, lo que se hace en loteos, ¿no? Lo que se hace mucho hincapié es, bueno, vertientes naturales, bosque nativo, vista a los cerros, ¿no? Hay muchas publicidades de inmobiliarias locales que hablan de tener, de otorgarle mayor valor a la propiedad conservando el bosque nativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en base a esto, digamos, está la primer parte del libro que analiza cómo el paisaje es aprovechado por el mercado inmobiliario, y luego hay todo un análisis de, bueno, un poco la historia también de las tierras en la zona, principalmente en Chubut, y cómo eso nos permite analizar y entender digamos, la situación actual de muchos municipios en los cuales básicamente es muy difícil en muchos casos, digamos, poner un freno a esta especulación inmobiliaria y al loteo, ¿no? Hay todo un análisis de, por ejemplo, lo que ocurre a nivel en los gobiernos locales, como por ejemplo Lago Puelo, pero puede ser cualquier otro, en donde, bueno, qué características tienen los gobiernos locales que de alguna manera permiten, ¿no? que digamos que nuestro paisaje cada vez esté más cercado, cada vez esté más loteado, etcétera. Y no necesariamente yendo a los grandes nombres que siempre escuchamos, ¿no? Porque si no siempre lo reducimos todo a Benetton y a Lewis, que obviamente tienen lo suyo, pero también hay intermedios y medianos y pequeños, digamos, actores que de alguna manera también implican un uso y un abuso de los loteos de nuestro paisaje. Claro. Bueno, Adrián, precisamente linkeando un poco estos dos puntos a partir de los cuales desarrollaste tanto el paisaje como la historia, ¿no? En las localidades, es que te queríamos preguntar cuáles son las consecuencias, de acuerdo a tu análisis, de acuerdo a lo desarrollado en este libro, de estas mismas ventas que se dan a partir del paisaje y que terminan alterándolo, ¿no? Entonces, en sí, digamos, esa materia prima o ese eslogan del marketing para las ventas de estas inmobiliarias, si bien es cierto porque el paisaje es generoso y la naturaleza ni hablar, el mismo humano y la construcción va atentando contra eso mismo que vende, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias o el análisis ya en un futuro cercano que se espera, digamos, para toda la comarca con el crecimiento que ya vemos hace años? Sí, el tema, no es criticar a la gente que viene a instalarse y ni el crecimiento. El tema es
la regulación de ese crecimiento, donde está de una manera descontrolada casi, en donde hay, digamos, construcciones en cualquier lugar, no hay una regulación concreta. Casi todos los municipios tienen una ordenanza que refiere al ordenamiento territorial, ¿no? O sea, cada municipio del país debería o tiene un ordenamiento territorial. Muchos municipios los tienen desde principios de la década del 90. El tema es que, bueno, el ordenamiento territorial es un trabajo técnico en el cual se dice, bueno, en esta zona recomienda este tipo de actividad, no se puede parcelar menos de 4 hectáreas. Bueno, hay en muchos lugares, hay criterios técnicos que plantean esto y de alguna manera regulan la urbanización, ¿no? Lo que también fue ocurriendo es que primero hay que actualizar cada tanto hay que ir actualizando ese ordenamiento territorial. No es que uno puede seguir manejándose con un ordenamiento territorial de hace 30 años atrás porque la realidad cambió. Pero por otro lado, también lo que existe en muchos municipios es las continuas excepcionalidades que permiten que en muchos lados se construyan, o una vez que construyeron o hicieron un loteo y ya construyeron las viviendas, bueno, se lo termina aprobando. Entonces hay toda una dinámica en la cual lentamente muchos loteos van avanzando más allá de las regulaciones que existen, ¿no? Entonces a veces es muy difícil poner ese freno. De hecho hay mucha gente que por ahí viene de otras provincias y compra o de buena fe, digamos, tierras una parcela en un loteo y después se dan cuenta que, bueno, no pueden construir porque el municipio no lo autoriza, justamente porque no se puede fraccionar. Bueno, hay un montón de idas y vueltas que generan que todo esto se transforma en un gran caos, ¿no? En el ordenamiento territorial y básicamente también digamos, la imposibilidad de muchos municipios en poder fiscalizar también todo esto. Sumado a, obviamente, intereses que pueden existir con gobiernos de turno, negociaciones, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, generalmente lo preocupante es que es algo que pasa, digamos, son procesos que pasan en nuestras narices. Y muchas personas que viven en la comarca ven, mira, está loteando tal lugar, mira, se está secando el mallín para tal cosa. Y bueno, y hay impactos, obviamente que hay impactos. Bueno, principalmente hay muchos mallines que ya se desecaron. Por ejemplo, hay muchos bosques nativos que también se van sacando. Todo lo que tiene que ver con el sistema de disposición de residuos, sistemas, bueno, todo lo que es lo cloacal. Y principalmente lo que pasa mucho en la provincia de Chubut, que bueno, parte de Bolsón también lo vive, es el tema de los cortes de luz, justamente porque hay un gran aumento en la cantidad de población y de viviendas y de demanda de energía eléctrica, lo que también provoca distintos problemas que cualquier persona que vive en la comarca los vive semanalmente, ¿no? Uh-huh. Esto es en función de la cantidad de construcciones y de población que fue llegando a la comarca. Pero bueno, también el soporte de eso es o loteos, en muchos casos no controlados, y en otros casos, pueden haber tomas, que ya ahí estamos entrando en otro tema, uh-huh. pero básicamente acá el problema que se centra en el libro es básicamente cómo se está vendiendo el paisaje, ¿no? Adrián, y bueno, esta investigación y tu libro es de alguna manera exponer y hacer este diagnóstico, ¿no? El cuadro de situación, indudablemente, y como destacabas allí, con un cruce de jurisdicciones, hasta arreglos, digamos, lícitos e ilícitos. Todo esta es una especie de red bastante intrincada. ¿Cómo ves, habida cuenta del trabajo y justamente de exponer este cuadro de situación, por dónde debería empezar a desentrañarse esta madeja, ¿no? Si tiene que ver con que está faltando quizás un plan claro urbano-ambiental de la cuenca, en este caso de la comarca, ¿no? De la cuenca nuestra en general, y además la aplicación, digamos, desde lo político.
Sí, mira, propuestas técnicas en todos estos años se dieron muchas, pueden haber muchas también. Lo que pasa es que también hay una responsabilidad del poder político en poder ejecutar, ¿no? Muchas de estas recomendaciones técnicas. Porque una cosa es la visión técnica que puedo pensar yo, puede pensar gente que se especializa en eso también, y otra cosa tiene que ver con la ejecución de las políticas públicas, ¿no? Como que, digamos, desde lo técnico se pueden plantear algunos posibles caminos, ¿no? Lo que pasa que después está las políticas públicas que lo lleven a cabo y que lo sostengan en el tiempo, ¿no? A través de fiscalización, a través de información, etcétera. Por ejemplo, algunas de las cuestiones a realizar es, bueno, nuevamente empezar a rever todos los planes de ordenamiento territorial de los municipios, a ir actualizándolos, que sean participativos, ¿no? Como que no solamente, estén determinados sectores, sino que pueda ser participativo, que las comunidades puedan participar. Y después existen muchas otras reglamentaciones que utilizan otros municipios que tienen que ver con, por ejemplo, cuando un municipio, un estado provincial genera ciertas mejoras en la infraestructura, como por ejemplo, asfalto, gas, servicios que pueden llegar a un lugar, muchas veces ese beneficio que le genera el que tiene la tierra, ese beneficio se lo incorpora a quien se lo va a vender, pero el Estado no recibe ningún concepto, ningún impuesto por eso. Digamos, en muchos casos hay, un asfalto que hace que tu propiedad se revitalice y aumente muchísimo más. Bueno, en muchos casos, en muchos municipios, eso, le genera un beneficio económico a quien va a hacer ese loteo, pero al Estado no. Entonces, de alguna manera, el Estado está subsidiando ese negocio particular. Claro. En muchos municipios del país lo que se hizo es una reglamentación que tiene que ver con, que se llama recupero de plusvalía urbana se llama, en donde cuando hay ciertas mejoras que hace el Estado y beneficia a la persona que tiene la tierra, esa persona tiene que pagar un porcentaje extra de impuesto por esas mejoras, ¿no? Esto no implica que se va a terminar la especulación. Lo que sí, en nuestro sistema actual capitalista, lo que sí existe es por ahí poner algunas trabas para que esos procesos no estén totalmente desbordados como sí están ahora, ¿no? En donde no hay casi control, y lamentablemente eso termina afectando al paisaje que se está vendiendo, ¿no? Porque la inmobiliaria lo que va a hacer es, bueno, sí, vengan, les damos el paisaje, sí, compren, qué sé yo, la inmobiliaria vendió y listo. Después, si enfrente se hace otro loteo, se tira todo, o hay incendios porque hay, más especulación inmobiliaria o tendidos eléctricos que generan chispa, lo que sea, bueno, eso ya no es un problema de la inmobiliaria. Entonces, bueno, es un problema bastante complejo, ¿no? Adrián, ¿te parece comentar brevemente, si tenés ganas, si hay algo que agregar? Porque nos envían los oyentes comentarios, y me parece, obviamente, es a título de lo que estamos hablando con vos, y es una oportunidad única. Te agradecemos desde ya estos minutos. Para quienes, si no, recién enchufan la radio, estamos hablando con Adrián Monteleone, profesor de Geografía y Magíster en Ciencias Sociales, sobre la presentación de su libro, Acceder al Paraíso. Y en este caso, Ramón de Puyén nos comenta que lo que están tratando, bueno, es muy cierto. Él es de esa localidad chubutense, dice que allí sucedió y seguirá sucediendo porque se encargaron de regular mal las ordenanzas municipales para beneficiar a unos pocos. Es lamentable, pero la combinación de ejecutivo, legislativo y judicial hacen que esto se lleve a cabo sin mayores limitantes. El ciudadano común, continúa Ramón diciendo, que sin abogado y que quiera accionar contra esto no tiene chances, es solo esperar que suceda. Las leyes están para que se cumplan, pero no se tienen en cuenta, es el costo que significa político, económico, social. ¿Qué hacer? Él dice que nada se puede hacer porque vive en Epuyén y lo vive todo el tiempo. No sé si querés comentar algo, Adrián. Sí, coincido en muchas de las cosas que dice. Yo creo que siempre se puede hacer algo, aunque no es fácil, ¿no? Siempre trato de dar un poco de esperanza que algo se puede hacer. Por ejemplo, para mí, algo se puede hacer ya desde el hecho de que estemos hoy
hoy en día hablando de esto, ¿no? Seguro. Y también por eso me parece importante aclarar, y no por eso quitarle importancia a lo que hablé hace un ratito, porque es importante visibilizar a estos medianos y pequeños actores que generan todo este circuito de especulación inmobiliaria. ¿Por qué? Porque si no, digamos, el discurso más sencillo es decir, siempre echarle la culpa, que está bien, o sea, no es que no le estoy sacando la culpa a Lewis, a Benetton, ¿no? O la megaminería, que digamos es algo que hay que estar siempre también, digamos, atento para que no avancen. Pero aparte de estos grandes nombres, también tenemos las localidades, medianos y pequeños especuladores que también se dedican a esto, ¿no? Y muchas veces quedan invisibilizados. Entonces, en este sentido, me parece importante ya poder hablar de esto, porque, bueno, en muchos casos, mucha gente sabe también quiénes son, quiénes lotean, y bueno, también saber qué implica esto, ¿no? Digamos, hay mucha gente que viene de otras provincias y, digamos, cae de buena fe en un loteo, que por ahí no es un loteo que está aprobado, porque también esto, ¿no? Vale aclarar, no es que todos los loteos están mal y que son todos ilegales, no, hay loteos que están regulados y que digamos, que está bien, o digamos, que lo hacen bien, y hay muchos loteos que no. Entonces, ahí es donde está el problema, ¿no? En donde una cosa es que no se está planteando, al menos yo no planteo, no hay que hacer más loteos, no es eso. Lo que se está planteando es cómo hay un abuso de loteos, cómo de repente a partir de las crisis en el sector productivo, la mejor salida para muchas personas, que no les queda otra, es lotear sus tierras productivas, porque le va a dar una mayor ganancia esos loteos que seguir con una actividad productiva. Y esto no está pasando solamente acá, esto pasa en el Alto Valle Río Negro y en muchísimas provincias de Argentina. Uh-huh. Entonces es un tema complejo, pero en este caso a muchos quienes vivimos en la zona, que nos importa el lugar, que disfrutamos del lugar, también hay que estar atentos, porque el paisaje también es algo que muchos de los que estamos acá elegimos, y de alguna manera, digamos, tenemos que defenderlo como ver qué está ocurriendo con cada loteo, si es legal, está aprobado. Sé que no es fácil, obviamente, pero creo que es bueno, empezar a conocer también un poco sobre este tema para poder seguir debatiendo y seguir proponiendo alternativas, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo que no haya desarrollo, que no haya población, ni que haya loteo, no estoy planteando eso. Lo que sí digo es que es importante que haya una regulación, porque a la larga esto va a pasar de ser un paisaje de bosques y lagos a un paisaje de loteos sin control, y en donde los servicios públicos no van a dar abasto. Uh-huh. Clarísimo allí. Adrián, vamos a invitar a la presentación entonces del libro, que va a ser mañana. ¿De qué manera y quiénes van a estar allí acompañándote? Bueno, la presentación va a ser en el canal de YouTube del Instituto de Formación Docente Continua El Bolsón. Pueden buscar en IFDC El Bolsón en YouTube y va a aparecer el canal. Va a ser en vivo a las 19 horas. Va a haber dos comentaristas, uno es Guido Galafasi y el otro es el geógrafo Gabriel Álvarez, que van a hacer una apreciación y una introducción a la problemática, y luego, voy a presentar el libro contando un poco estas cosas y, compartiendo un poco del material que dice que pongo en el libro. ¿El libro, el libro ya, es en papel? Sí, el libro es en papel, ya se encuentra a la venta. Uh-huh. Acá en la comarca lo está vendiendo la librería Chucao Libros, que es una librería virtual que se puede buscar en Facebook como Chucao Libros, o en Instagram también de la misma manera, Chucao Libros. Ahí se pueden ingresar y generalmente les responden a la brevedad. Ellos son los que se están encargando en la comarca de la comercialización del libro. Buenísimo, está la invitación hecha entonces para mañana. ¿A qué hora? A las 19 horas. 19 horas por el canal de YouTube, libre acceso, fácil, ahí de conectarse en la medida de que el Wi-Fi lo permita, hablando de ciertos servicios. Pero si no, después estamos atentos también a compartir el link, si te parece, una vez terminada la charla. Después va a quedar instalado en el canal, por quienes no puedan verlo, va a quedar la presentación ahí en el canal. General va a ser de 1 hora, no va a ser más de 1 hora, pero sí, siempre todas las conversaciones o conversatorios o presentaciones del canal de YouTube quedan ya subidas a la página.